Bienvenido al podcast de Amalia. En esta primera temporada hablaré de pérdida y duelo. Cuando a mí me preguntan a qué me dedico, yo siempre digo que me dedico a escuchar historias. A estas alturas de mi vida, yo digo que estoy hecha de historias. Y de las historias que más escucho tienen que ver con pérdida y duelo, con cómo manejar el dolor, qué hacer ante la pérdida. ¿Te ha pasado estar en una situación donde dices, es normal lo que siento, lo que me está pasando, cómo lo vivo, qué hago con este dolor? Pues de esto y más hablaremos en esta temporada. Este es el podcast de Amalia. Soy Amalia Osorio Vigil. Bienvenidos al primer episodio de este podcast. Hoy voy a hablar con ustedes de las pérdidas en la vida. Solo con escuchar el título, me encantaría hacerte una invitación a reflexionar qué pérdidas has tenido en la vida. ¿Cuál es tu historia de pérdidas? ¿Qué has hecho con ellas? ¿Cómo las has vivido? ¿Qué es la pérdida? Me encantaría comentar que la pérdida es aquello que ya no es, que ya no está, que falta, aquello que es diferente. Sobre todo, la pérdida tiene que ver con aquello que duele. Me gusta representar la pérdida como si fuera un puño cerrado. Imagínense, y los que están escuchando, si quieren, cierren su puño. Esa es la pérdida. Y ahí le puedes poner el nombre de esa vivencia. Le puedes poner el nombre. Me cambié de ciudad, de trabajo, tengo una situación de salud, alguien ya no está en mi vida, tengo un tema emocional. La pérdida tiene que ver con el nombre de ese suceso, de ese hecho, de ese evento, de eso que ya no es, que ya no hay, que es diferente. Esa es la pérdida. Y le puedes poner el nombre a ese puño cerrado. Y el duelo es todo lo que está alrededor de la pérdida. El duelo es cómo te duele esa pérdida. El dolor que conlleva esa ausencia, ese vacío, ese espacio, ese cambio. ¿Qué haces tú con el dolor de la pérdida? La pérdida, repito, tiene que ver con el nombre y el duelo con el proceso que acompaña haber perdido algo. Esta pérdida es diferente en cada ser humano y eso es muy importante para mí, porque mucha gente lamentablemente compara las pérdidas y te dice, vívelo así, hazlo así, y no sabes si eso es lo que tú necesitas. Para mí es importante que te des cuenta que la pérdida es tuya y que cada pérdida va acompañada de su propio dolor. Es real que muchos podemos tener pérdidas comunes, claro que sí. De todos los que están ahorita escuchando este podcast, pueden decir sí, varios a lo mejor tenemos la pérdida de papá o de mamá, un cambio de ciudad, un tema económico. Tenemos pérdidas comunes. Todos los seres humanos podemos encontrarnos en pérdidas y decir, yo también viví eso, yo también ya pasé por eso. Pero la diferencia es que aunque haya pérdidas comunes, la vivencia es personal. Ninguno vive la pérdida de la misma manera. Tu vivencia es única, aunque la pérdida sea común. De aquí desprendemos entonces el cuidado que tenemos que tener cuando estamos al lado de alguien que atraviesa por una pérdida, en cuidar los consejos, en decirle lo que funciona, lo que no funciona, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, porque no sabes si es lo que esa persona necesita. Sí puedes encontrarte con otras personas que tenemos pérdidas en comunes, pero no se te olvide que tu vivencia va a ser personal. Tu vivencia es única. La manera en la que te duele a ti, aunque tenga elementos en común, también tiene elementos únicos que tienen que ver con tu esencia, con tu propia manera de ser, con tu personalidad, con tu historia, con tus recursos. Qué importante entonces es que la pérdida esté acompañado de mucha introspección, de mucho encuentro con nosotros, de observarnos, mirarnos.
Pérdidas hay muchas. Me encantaría platicarte algunas clasificaciones o la manera en la que a mí se me hace más fácil explicarlo para que podamos vislumbrar un universo diferente de lo que son las pérdidas. Porque muchas veces cuando le preguntas a alguien cuáles son las pérdidas que has tenido, la gente a veces hace referencia a unas de las pérdidas más comunes y también dolorosas que tienen que ver con temas de salud, de enfermedad o con temas de la ausencia de alguien. En este podcast yo te quiero platicar de otros tipos de pérdidas. Hay pérdidas que vamos a llamar de desarrollo. Todo aquello que tenga que ver con tu ciclo evolutivo, con tu manera de ir creciendo en esta vida. Que no niego que también tiene cosas hermosas y positivas y cosas muy lindas que engrandecen nuestra vida. Pero es real que hay situaciones en nuestro desarrollo evolutivo que también van acompañadas de pérdida. Para algunas personas, por ejemplo, ir creciendo, entrar en alguna etapa de la vida, un nido vacío, cuando algún hijo ya no está en casa y empezó su propio proyecto de vida, cuando la gente se jubila, cuando entra en etapas de la vida donde a lo mejor la salud ya no es la que se tenía antes. Estas pérdidas las vamos a llamar de desarrollo. Y como te lo comenté, también tienen cosas muy positivas. Pero no por mirar lo positivo, nos tenemos que quitar esa sensación de decir también duele. Porque si negamos el dolor, si lo hacemos a un lado, no nos vamos a permitir vivir eso que sí está faltando, eso que es diferente, eso que cambió. Por eso yo te invito a reflexionar, si hicieras un recorrido por tu vida, ¿cómo han sido en ti estas pérdidas de desarrollo? Estos cambios, este crecimiento de los hijos, un cambio en la relación de pareja, la edad. ¿Cómo ha sido para ti? También hay otro tipo de pérdidas que las vamos a llamar impredecibles, fortuitas, inesperadas. Esas pérdidas nos sobrecogen. No las teníamos contempladas en nuestro proyecto de vida, no eran parte de nuestro esquema. Estas pérdidas están relacionadas con cosas inesperadas, impredecibles, situaciones a veces muy duras que viven los seres humanos, situaciones a veces traumáticas, crisis que la gente no se imagina vivir y que sí suceden. Aquí podemos hablar hasta de situaciones muy delicadas como crímenes, accidentes. Y estas pérdidas, muchas se salen del rango de la experiencia humana. Pareciera que los seres humanos sabemos y tenemos contemplados que en el paquete de la vida va a haber un rango donde vamos a vivir cosas difíciles y esto es parte de la vida. Y a ese espacio lo vamos a llamar el rango de la experiencia humana. Ese espacio a donde sí suceden cosas que duelen, pero de alguna manera podemos saber que son parte de la vida, parte de un ciclo, que están presentes. Y es muy importante para mí mencionar que en estas pérdidas esperables hay unas que sí se salen de este rango. Y justo estas son las que te mencioné. Estas impredecibles, inesperadas, que se salen del rango de la experiencia humana. Esto que no tenías contemplado para tu plan de vida. Y que muchos seres humanos viven. Muchos seres humanos viven cosas que se salieron de un proyecto de vida. Qué importante es que haya seres humanos al lado de esas personas. Oídos que escuchen, ojos que miren, manos que contengan, para estar ahí con eso que no esperabas vivir. También hay otro grupo de pérdidas que me gusta llamarlas existenciales, relacionales, emocionales, que tienen que ver con situaciones muy personales. La distancia con alguien, perder paz, no estar tranquilo, tener un tema de ansiedad, de angustia, también tienen pérdidas. También incluye dolor, porque recuerden que el duelo es la manera en la que se vive la pérdida, es cómo te duele esta pérdida. Si tú hicieras un recorrido por tu historia de vida, ¿qué ha sido lo que a ti te ha dolido? Si pudieras enlistar tus pérdidas, estas de desarrollo, las esperables dentro del rango
de la experiencia humana, las completamente inesperadas, fortuitas, impredecibles, y aquellas que tienen que ver con temas de relación, con temas emocionales. ¿Cuál sería tu lista? ¿Cuáles serían estas pérdidas? Las evidentes y visibles, y muchas veces aquellas que tú sabes que te dolieron, que tú sabes que existieron, que tú sabes que en ti tuvieron un impacto, aunque en las personas de alrededor no. Tómate un momento para hacer esta historia de vida de tus pérdidas, porque a lo largo de estos episodios puedes ir encontrando miradas y respuestas de este misterio humano que es el dolor por la pérdida. Y en mi caminar de escuchar historias, me ha tocado ver a las personas cuando están atravesando estas pérdidas con muchos interrogantes a su alrededor, con muchas preguntas que se hacen, y en las preguntas que más escucho es cuando la gente me dice: Amalia, ¿esto es normal? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo se vive con esto? ¿Voy a volver a ver la luz? ¿Voy a salir de esto? ¿Voy a poder volver a sonreír? ¿Qué preguntas tan fuertes hacen las personas cuando están ahí, en el profundo dolor de la pérdida? Estos interrogantes son muy humanos, son válidos. Nos hablan de lo significativo que es para las personas estar de cara al dolor humano. Qué importante también es mencionar que hay muchísimas cosas que son normales y que tú puedes ir permitiéndote sentir, que tú puedes ir validando, tú puedes ir contactando para que justo ahí puedas seguir avanzando en la vivencia adecuada del dolor humano producido por una pérdida. Me gustaría también mencionar en este transitar de manera muy privilegiada, acompañando a otros seres humanos, hablar de lo que llamamos pérdidas colaterales. De esta historia de pérdidas que escribiste, de este listado que tienes ahora en tus manos, donde están los nombres, la manera en la que tú llamas a tus pérdidas, me gustaría preguntarte, ¿qué pérdidas hay alrededor de la pérdida? Las pérdidas colaterales. Si tú tomas de esta lista que tienes una pérdida, quiero que mires todo lo que hay alrededor de esta pérdida. Lo que perdiste con la pérdida, las pérdidas de la pérdida, todo lo colateral. Y aquí me gustaría ponerte un ejemplo que he escuchado muchas veces. Podríamos hablar de muchos duelos, pero para ejemplificar esto, me gustaría hablar de las pérdidas colaterales que vive una persona que murió su pareja. Podemos poner e imaginarnos en el centro esa pérdida. Ya no está su pareja, pero con la muerte de su pareja mueren muchas cosas más. Esas muertes en lo cotidiano, eso colateral alrededor de que ese proyecto de vida ya no es como lo soñaste o como lo imaginaste. Y te voy a mencionar algunas de las pérdidas colaterales de esto que mucha gente me ha compartido en este ejemplo que te estoy poniendo. Por ejemplo, el dormir solo, la ida a caminar por el parque, el ir a una fiesta sin esa persona, el yo encargarme de cerrar la puerta de la casa cuando antes él o ella se encargaba, el ver a los amigos y ya no ir acompañado, el café de la mañana, la ida al súper donde ahora tengo que comprar menos pan. Eso cotidiano, eso colateral, duele y duele profundamente. También te invito a que tomes de tus pérdidas una y te des ahorita un ratito para mirar las pérdidas colaterales, lo que perdiste con la pérdida, todo aquello que está alrededor. Y si lo quieres escribir, puedes imaginarte que pones un círculo en el centro y varios círculos alrededor. Y en cada uno de estos círculos alrededor, ir poniendo esa pérdida de la pérdida.
Observa tu dibujo o esto que te estás imaginando, así como tú lo estés haciendo. Y quiero que mires el dolor de cada una de estas pérdidas colaterales. Y puedes poner otro ejemplo, una enfermedad crónica, un diagnóstico. Ahí está en el centro, diabetes, por ejemplo. ¿Cuántas pérdidas colaterales alrededor? Desde ajustes en la comida, en hábitos, en cosas a las que tienes que decir que no, en estar monitoreándote. Cada pérdida tiene pérdidas colaterales. Te puedo poner un tercer ejemplo, que no niego que tenga una parte hermosa y profunda en la vida. Un hijo que hace su propia vida. Repito, no quito lo hermoso, pero también la ausencia. Era mi compañero de cine con quien veía series, mi compañero de ejercicio. Cada pérdida tiene sus pérdidas. Lo que perdiste con lo que perdiste. Y así podríamos mencionar la jubilación, un cambio de ciudad, un cambio de trabajo, una secuela física de un accidente, un evento crítico, una situación adversa, con sus pérdidas colaterales. Pero si algo me gusta decirles a los seres humanos, es que si vives de manera adecuada la pérdida, que si tú te metes al dolor que conlleva la pérdida, puedes salir adelante, puedes reconstruirte, puedes reinventarte. Lo que no podemos hacer es negar la realidad. Porque si tú niegas la realidad, te vas a quedar atorado. Si tú niegas eso que está sucediendo, lo evitas, lo bloqueas, lo pones a un lado, lo guardas, eso ahí está, latente, no va a desaparecer. Puede manifestarse de maneras diferentes, puede surgir de maneras impredecibles, puede emerger en otro momento de tu vida. Pero lo importante es que cuando está sucediendo, lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, lo que está sucediendo, tú puedas en ese momento decir, ¿qué quiero hacer con esto que estoy viviendo? ¿Qué necesito hacer con esto que está pasando? ¿Qué necesito contactar? ¿Cómo estás en el tema de saber permanecer con lo que está sucediendo? Con lo incómodo, desagradable o fuerte que está pasando, ¿puedes permanecer? ¿Estás ahí? ¿Puedes estar contigo mismo con el dolor de la pérdida? ¿Puedes estar de cara al dolor? Con lo que estás sintiendo y lo que está pasando, para vivirlo de manera consciente, para poder decidir qué quieres hacer con esto que está pasando. Yo lo he visto, cuando alguien guarda el dolor de la pérdida, va a emerger. ¿Cómo, cuándo y de qué manera y cuánto tiempo después? No sé. Pero no es lo mismo vivir el enojo de un duelo que quedarte resentido en la vida. No es lo mismo tocar una tristeza profunda que tener un tema depresivo. No es lo mismo sentir un miedo que corresponde al duelo que tener un tema de ansiedad y de angustia que hasta me implique un tema de salud mental. ¿Qué haces tú con tu dolor? ¿Qué haces tú con eso que sientes? Cuando tienes la pérdida en tus manos, cuando está esto que ya no es, que ya no hay, que falta, ¿qué postura tomas en la vida? ¿Cómo te miras? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te tratas? ¿Cómo te escuchas? ¿Cómo te validas? ¿Puedes permanecer ahí de cara al dolor, contigo? Porque el dolor se va a ir transformando. Ese dolor como se siente al principio se va a ir transformando y se va a ir acompañando de otras emociones. La clave es saber estar con lo que sucede.
Hoy introdujimos el tema de la pérdida y el dolor que conlleva. Me va a encantar estar contigo en el siguiente episodio, donde profundizaremos en lo que implica el duelo. Hoy profundizamos en la pérdida y nos vamos a ir adentrando a este profundo camino del dolor humano, que es el duelo. Los veo en el siguiente episodio. El podcast fue creado para ti y para todas las personas que están atravesando una pérdida en este momento de su vida. Gracias por acompañarme. Síguenos en las redes sociales, donde podremos compartir, aportar y crecer. Esta es una producción de videopodcast.mx.